Hermanos, quiero en esta mañana compartir con ustedes un tema que lo he titulado La fe y las dudas de Elías. ¿Han oído hablar de Elías? Creo que sí, ¿no? Es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y para que nos pongamos en contexto de lo que vamos a estar hablando, voy a pedirles que abran sus Biblias, abran la palabra de Dios en Primero de Reyes, el capítulo 16, y vamos a leer desde los versículos 29 hasta el capítulo 17, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 29 hasta el 17, versículo 1. Lo que vamos a leer aquí es el contexto de lo que estaba pasando en aquel tiempo cuando Elías estalla de la nada con un potente mensaje, nada menos que contra un monarca que podía quitarle la vida en ese instante, pero Dios estaba guardándolo. Así que vamos a leer la palabra de Dios acá en Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 29 en adelante. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Escucharon eso? Acab hizo lo malo más que todos. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero sigamos leyendo. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ojo a cada detalle que estamos leyendo. Estamos hablando de la pecaminosidad de Acab. Y uno de esos errores catastróficos fue haberse casado con Jezabel, la hija de un rey sidonio, un rey completamente pagano. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dios de Israel. Escuchen lo que sigue. Aquí viene una gota que se puede decir rebosa la copa. Escuchen bien. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. A ver, entendamos ese último versículo. Este hombre llamado Hiel reconstruyó a Jericó. Josué había hablado por palabra de Dios que esa ciudad solo se podría reedificar sobre el precio
de la vida de un primogénito y un hijo menor. Así que, hermanos, esto realmente fue una maldad muy descarada. Vamos a verlo, lo que pasó ahí en Josué capítulo 6, 26. Josué capítulo 6, versículo 26. Y ahí encontramos precisamente esto que Josué dijo, esta maldición de parte de Dios. Josué capítulo 6, versículo 26, dice así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito, ojo a esto, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Se dan cuenta que lo que pasó aquí en Primero de Reyes fue exactamente lo que Josué había dicho? Exactamente. Ahora, lo que quiero llamar la atención es que esto no fue algo que sucedió quizás así como sin que lo supieran. No, escúchenme bien. Este señor llamado Hiel había leído esa palabra que había dicho Josué. Y entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se atrevió a hacerlo? Se atrevió a hacerlo para desafiar a Dios, para demostrar, para tratar de demostrar que no le importaba un comino el Dios verdadero. Era desafiar abiertamente al Dios verdadero conforme a lo que Josué había dicho de parte de Dios. Así muchas veces está el mundo, está desafiando al Dios verdadero. Hermanos, y muchas veces Dios lo permite. Quiera Dios que no pase eso en nuestro país, aunque como vemos está pasando. Están desafiando los mandatos de Dios. Sí, están volviendo ley, están instituyendo ley obligatoria, mandatos que van en contra de lo que Dios ha dicho y ha establecido. Y eso sucedía en esta época del profeta Elías. Terminemos la lectura. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bien, hermanos, de esta manera, habiendo visto el contexto de la vida de Elías, de la época de Elías, vamos a adentrarnos en la vida de este siervo de Dios, este gigante de la fe, pero que también tenía debilidades, porque era hombre como nosotros. Hermanos, que nos sirva esto de ejemplo. Vamos a hablar un poco de la grandeza de este hombre. No cabe la menor duda que Elías es uno de esos gigantes más grandes de la fe en todo el Antiguo Testamento. Dios, hablando por boca de Malaquías acerca de Juan el Bautista, dijo: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto lo encontramos en Malaquías 4, versículo 5. Y el Señor mismo confirmó que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 11, versículo 14. ¿Por qué el Señor
toma el nombre de Elías para referirse a Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Juan el Bautista fue uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Así lo dijo el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor toma el nombre de Elías? Para hablar de uno de esos más grandes de todos los tiempos. Sin duda alguna, porque Elías es uno de esos más grandes profetas. Esa es la razón. Elías es uno de los únicos dos hombres que no pasaron por la muerte, junto con otro que tal vez ustedes recuerdan. ¿Cómo se llamaba el otro? El otro hombre que no vio muerte. Enoc. Correcto. Son las únicas dos personas que Dios lleva a su gloria sin pasarlos por la muerte. La muerte fue una ley establecida por Dios debido a nuestra caída, debido a la rebelión, cuando caímos allá con nuestros primeros padres. Así que Elías es uno de estos privilegiados, uno de los únicos dos. Muchas personas al oír o ver a Jesús pensaron que era el gran profeta Elías también. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículos 27 y 28. Ellos pensaban que era el gran profeta Elías, pero no era el gran profeta Elías, era Cristo mismo en persona. Pero pensaron que era Elías. ¿Por qué pensaron que era Elías? Porque Elías es uno de esos más grandes en la historia del Antiguo Testamento. Ahora, en la transfiguración, ¿recuerdan cuando Jesús cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte? Y luego se transfiguró ante ellos. ¿Con quiénes apareció? Apareció con Moisés y con Elías. Ahí en esa manifestación gloriosa que el Señor hizo en aquel monte. Y a propósito, ¿no les parece maravilloso que Jesús haya aparecido en esta manifestación gloriosa precisamente con Moisés y con Elías? Moisés, por supuesto, en representación de la ley de Dios, que siempre trae consigo la muerte a quien no la cumpla. Gracias, hermano. ¿Qué representa la ley de Moisés? La muerte a quien no la cumpla. Vida al que la cumpla. ¿Pero alguien la ha cumplido? No. Entonces, muerte. Así que Moisés está representando la palabra infalible de Dios que tiene que cumplirse. Si no se cumple, muerte. Y Elías está representando a los que en Cristo y por su obra completa y gloriosa no moriremos. Amén. No veremos muerte. Amén. Eso debería alegrarnos. No veremos muerte gracias a Cristo, sino que viviremos por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Además, también Elías, pienso que estaba representando a los que en la segunda venida de Cristo no verán la muerte física. Yo estaba hablando hace un momento de la muerte eterna. No veremos muerte eterna. Eso es para que celebremos, eso es para que cantemos, es para que nos regocijemos.
usted no verá muerte si está en Cristo. Eso es para celebrar, hermanos, eso es para cantar, eso es para saltar de la silla. Pero la Biblia también nos habla de una parte que en la segunda venida de Cristo estarán vivos y serán arrebatados en el aire, sin ver muerte. Seremos transformados, dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Al final dijo que los que estuviéramos vivos seríamos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y así estaríamos siempre con el Señor. Esos no verán muerte tampoco. Digo, la muerte pasajera. Y creo que Elías estaba representándolos a ellos también. ¿Comprenden, hermanos? Definitivamente Elías es una de esas figuras más destacadas de la Biblia. Ahora, quiero llamarles la atención un momento a la importancia práctica de por qué vamos a enfocarnos a hablar de la fe y las dudas o las debilidades, las flaquezas de uno de los más grandes siervos de Dios en la Biblia, Elías. O sea, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué importancia práctica tiene para nosotros esto de reflexionar sobre la fe y las dudas de Elías? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, con mis necesidades y mis problemas hoy día? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, ¿qué tiene que ver la fe de Elías o las dudas o las debilidades? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida, con mis problemas, con mis necesidades diarias? Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. ¿Tiene esto que ver con usted, con sus necesidades y problemas presentes? Quizás con la tranquilidad, con la paz interior, o con la depresión, con las injusticias que nos toca enfrentar cada día, porque es posible que estemos enfrentando injusticias, con los problemas en el trabajo, con las deudas, con las enfermedades, un accidente, incluso con un conductor que airado porque lo adelanté en un tramo corto, me adelanta luego por el lado derecho y luego con toda la mala intención se cierra a la izquierda para dañar mi carro. Y por supuesto el suyo también se le dañó, ¿no? Y luego acusarme de que yo provoqué el choque, de que yo lo choqué. Sí, con eso también tiene que ver. ¿Cómo reaccionamos? Hermanos, estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar solo en Dios, sabiendo que Él es omnipotente, todopoderoso, de manera que nada se le puede salir de las manos. Fe es saber que Él es el único bueno y que no va a permitir que ninguna cosa mala le pase a alguien que Él amó y que estuvo dispuesto a dar a su Hijo único, amado, sin pecado, y condenarlo como si Él fuera pecador para que yo fuera justificado. Fe es saber que Él no cometerá una injusticia. Fe es saber que Él me guarda siempre porque me ama y me guardará hasta el día que lo vea cara a cara y esté con Él para siempre. Sí, hermano, te guardará sin caída. Él lo hará. Tú no podrás lograrlo, no lo lograrás porque por muchas razones eres débil,
Y además el maligno anda rondando a quién destruir. Y si Dios nos deja un poquitico, ahí caemos. Entonces, hermanos, por eso vamos a estar hablando de este siervo, de este gigante de la fe y de sus flaquezas. Ahora vamos a reflexionar un momento sobre la formación de este gran siervo de Dios. ¿Cómo fue la formación de él? La Biblia no nos detalla eso. De hecho, no nos puede detallar muchas cosas, porque si se pusiera a detallarlas, cada detallito que le meta a cada historia va a multiplicar el libro por mucho más. Y si nos cuesta trabajo leer un libro como este, ¿cómo sería si fuera 10 veces solamente mayor que el que tenemos? ¡Ay! ¿Cómo sería? Hermanos, Dios es infinitamente sabio y por eso nos dejó este libro tal como nos lo dejó. Por eso no le aumentó más detalles. ¿Por qué? Porque entonces no lo leeríamos. Porque sería muy grande el libro. ¿Ustedes recuerdan que una vez Juan dijo algo parecido? Que había muchas cosas más de qué escribir, pero que no se escriben porque si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. Pero Dios es muy sabio y nos dejó un libro tremendamente perfecto, perfecto, ni más grande ni más pequeño. Así que si usted encuentra algún detalle que le parece de poca importancia, ojo, antes de emitir un juicio, más bien mírese a usted y diga: oh, cuán falto de sabiduría soy, que no entiendo qué me quiere enseñar el Señor a través de este texto que a mí me parece como superficial, ¿no? Nos hemos encontrado con pasajes en la Biblia que tal vez nosotros decimos: oiga, pero el Señor, ¿por qué? ¿Por qué incluiría esta historia aquí? A veces hay hechos macabros, a veces hay hechos vergonzosos. Ahí están en la Biblia. Pero la sabiduría de Dios sabe por qué era mejor para nosotros que esas historias estén ahí. Así que la Biblia no nos relata en detalles cómo fue la formación de Elías, pero nosotros podemos entenderla en el texto que leímos en el capítulo 16 de Primero de Reyes y luego el capítulo 17 versículo 1. Recuerden, hermanos, que la Biblia fue escrita sin las divisiones de los capítulos. Los capítulos se los pusieron después para ayudarnos a ubicar un texto específicamente. Y qué bueno que hicieron esas divisiones. Pero cuando leemos la Biblia debemos recordar que por naturaleza no llevan esas divisiones. Así que por eso quise leer hasta el capítulo 17, versículo 1, para que viéramos el contexto de lo que pasaba en ese tiempo y cómo de pronto Elías sale como de la nada. Sale de la nada, no se sabe de dónde era, no habla de los papás, no habla de nada, no sabemos de él nada. Y de pronto sale y dice así, simplemente: entonces Elías Tisbita, en esa circunstancia terrible que estaba viviendo el pueblo de Israel, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tratemos de comprender cómo fue esa formación de ese siervo de Dios. Elías había sido seguramente formado en la soledad de la comunión con Dios.
sin saberse nada de Él toda la vida, aprendiendo de Dios y ocupado en la preparación a solas con Dios, cuando de pronto estalla su voz, y nada menos que contra este monarca que se creía absoluto, capaz de dictar sentencia de muerte sobre él inmediatamente por tener el atrevimiento de hablarle de esa forma al rey. Sí, Acab podía hacerlo. Seguramente ardía su corazón al ser testigo de la apostasía del pueblo de Dios y ver la depravación a la que había llegado en cabeza de este rey apóstata, Acab, gobernado por su esposa Jezabel, pero no se atrevía a decir nada porque cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra, y hasta ahí llegaban sus buenas intenciones. Así que seguramente no le quedaba más recurso que ir cada día a la presencia de Dios, derramar su alma ante Él, pidiendo sabiduría y gracia para poder hacer algo que no fuera cuestión de Él mismo, sino de Dios. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes, hermanos, que pasó este siervo de Dios en la presencia de Dios, agobiado por la situación que dominaba a la nación de Israel? La incredulidad, la apostasía. Luego viene este desafiando al Dios verdadero y reconstruye la ciudad de Jericó, sacrificando a su hijo primogénito. Y luego, para colocar las puertas, sacrifica a su hijo menor. ¿Qué estaba haciendo Elías, hermanos? Elías estaba callado. Elías estaba yendo a la presencia de Dios cada día, derramando su alma. Lo que nos ha recomendado nuestro hermano Edgar. ¿Qué podemos hacer cuando las dudas nos dominan en cuanto a quién debe dirigir las riendas de nuestro país? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es lo que hacía el profeta Elías. Y entonces él iba todos los días a la presencia de Dios y derramaba su alma y lloraba, hasta que un día se armó de valor y enfrentó al rey. Y le dijo: no lloverá sino por mi palabra. Pero no eran arrebatos emocionales de él, era que Dios lo había enviado. Pero Dios no enviará a alguien que no está preparado. Así que Elías se había preparado, hermanos. Esto fue la preparación de Elías. Ya, hermanos, ahora está preparado para enfrentar al rey. Igual que Moisés pensó que él podía hacer lo que quería, porque él salió y vio que cómo maltrataban a sus hermanos, y un día defendió a uno de ellos de su propio hermano, y este hermano le dijo: entonces va a hacer lo mismo que hizo ayer con el egipcio. ¿Y qué pasó? Bueno, Moisés tiene que huir. Y así huyó a un desierto, 40 años preparándose, humillado, de príncipe a pastor de ovejas, de tener un cetro de rey, ahora tener un bastón de pastor, 40 años. Y entonces, después de los 40 años, es el momento, está preparado, Dios lo llama para que vaya a sacar el pueblo. Bueno, Moisés no cree que está preparado, que no es él, le dice a Dios que no, que mande a otro, pero Dios dice que es él el que debe ir, y lo envía, y va, y hace lo que Dios le manda. ¿Por qué? Porque ya está preparado. Elías se ha preparado.
y ahora enfrenta al rey y no hay quien pueda contra él, porque el que está con Elías es el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Lo que vamos a ver enseguida son hechos para fortalecer la vida o la fe de Elías. Y vamos a ver si podemos ver el primer hecho. Se trata de la bondad de Dios y su gracia misericordiosa para todo aquel que dispone su corazón a buscarle. Algunos de esos hechos que fortalecieron la fe de Elías vamos a estar viendo en tal vez 2 o 3 o 4 charlas que vamos a tener sobre la fe y las dudas o las debilidades de Elías. Porque es la fe lo que más necesitamos. Es decir, confiar en que nuestro Dios es verdadero, no miente, es misericordioso y es absoluta e infinitamente confiable. No hacerlo es incredulidad, y la incredulidad es una afrenta contra Él. Es como decirle que Él no es el Dios verdadero. Es como decirle que Él es mentiroso, o que Él no es todopoderoso, ni infinitamente sabio, y que por tanto algo puede salirse de sus manos y fracasar. ¿Comprenden, hermanos? No confiar en Él, no tener fe, es como decirle a Dios mentiroso. Así que no tener fe o la incredulidad no es un pequeño defecto. En realidad, la incredulidad es un crimen. Nosotros somos criminales cuando no le creemos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, lo que más necesitamos, por tanto, es crecer en la fe. Recordemos además que la palabra de Dios nos dice: el justo por la fe vivirá. ¿Comprendemos eso? El justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que ha confiado en Dios, el que ha sido justificado por Dios en Cristo. Él es el justo. Podemos ser llenos de debilidades, de flaquezas, pero hemos sido justificados. Él es el justo. El justo, ¿cómo vivirá? Por la fe. Así que lo que sigue son hechos que van a fortalecer la fe de Elías. El primero lo encontramos en los versículos 3 al 5. Ese es el primer hecho. Y vamos a ver este, y con este terminamos. Parece que desde ya su vida corría peligro, de manera que Dios lo mandó a esconderse. Este arroyo está en Galaad, al oriente del Jordán, y corre por el fondo de una profunda y escabrosa garganta. El nombre Kerit, de hecho, significa precisamente esto, garganta. Y Dios manda a Elías allí a esconderse. Imagínense, un pequeño arroyo que corre en lo profundo. Hay que bajar seguramente por un terreno muy escabroso, difícil de llegar allá. Y allá en el fondo hay un pequeño arroyo. Y allá Dios lo esconde. Y leemos aquí que Él se fue a vivir ahí. Dice, y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ahí vivió. ¿Cuánto tiempo? No nos dice tampoco la Biblia, pero pudo ser varios meses. Aquí se nos dice
que ahí, en ese lugar, Dios envió a los cuervos que le trajeran pan y carne por la mañana, y pan y carne le traían por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahí dice pasados algunos días. Nosotros decimos algunos días, 4 o 5 días, pero no eran 4 o 5 días, porque dice que se secó el arroyo. Un arroyo no se seca en 4 o 5 días. Así que lo que había vivido ahí Elías y el tiempo que había transcurrido eran meses. Habían transcurrido ya varios meses y él estaba viviendo ahí. Pasados algunos días, bueno, aquí Dios hace que ocurran 2 cosas insólitas. Primero, que cuervos que no tienen el instinto de interesarse en un pan, tomen pan en su pico y se lo lleven al profeta. ¿Un cuervo se interesa por un pan? Claro que no. Pero la segunda cosa muy interesante es que cuervos que sí tienen el instinto de comer carne, tomen carne en su pico y no se la coman, sino que se la llevan al profeta. Y esto lo hacían por la mañana y por la tarde. Dios fortaleciendo la confianza de Elías. Dios fortaleciéndolo en la fe, fortaleciendo la fe de su siervo. Hermanos, Dios haga crecer nuestra fe en cada uno de nosotros. Aleluya. El arroyo se secó, y aunque la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó desde cuando se secó el arroyo hasta el verso 8, cuando le dice que se vaya a Sarepta de Sidón, donde una viuda para que lo sustente. Es muy posible que pasaron muchos días, así que es muy posible que del verso 7 al 8 pasó un buen tiempo. Mientras tanto, Elías, que ya había crecido bastante en la fe, seguramente no cesaba de ser atacado por las dudas y se preguntaba qué iba a hacer ahora. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, y ahora qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida ahora? ¿Le ha pasado, hermanos? Yo creo que sí. Unos cuantos años atrás Dios estaba llevándome a mí por algunas leves tribulaciones. ¿Están escuchándome bien? Leves tribulaciones. Y aunque yo trabajaba con diligencia, levantándome temprano y acostándome tarde, pensando qué hacer, cómo hacer, sin embargo muchas cosas me salían mal. Muchas veces llegué a pensar que Dios estaba empeñado en estorbar los planes honestos que yo me proponía llevar a cabo para llevar el alimento a mi casa. Me atrasé en arriendos, tomé dineros prestados. Eso es verdad, hermanos. Convencido sinceramente que podía pagarlos. Por supuesto, si algunos negocios que tenía en proceso me salían, pero muchas veces esos negocios no me salieron. Sentía que el pan se me había quemado en la puerta del horno y por supuesto quedé mal. No pude cumplir con los pagos que me había propuesto. Y aquí hay testigos de eso. Él me prestó plata una vez y no le pude pagar. Hermanos, esa es mi historia real. Es posible que sus problemas... ¿qué iba a hacer entonces? Muchas veces me sentí como si yo fuera hundido en el agua, como si estuviera hundido en el agua y ya solamente me quedaba la nariz afuera. Muchas veces pensé que me iba a hundir definitivamente, pero no fue así. Seguía viviendo. Y así seguí viviendo. Y aquí estoy, hermanos. No me hundí. ¿Cómo? ¿Cómo fue que no me hundí? Es posible que sus problemas han sido totalmente distintos. Sí, los de cada quien son diferentes.
pero en el fondo todos son problemas que nos agobian terriblemente. Elías está siendo probado, pero la prueba siempre es para fortalecernos en la fe. Y es posible que muchas veces también seamos zarandeados por Satanás y hemos sido tentados de muchas maneras por Satanás con el fin de ser destruidos. Pero como le dijo el Señor a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso no significa que Pedro no va a caer en el pecado. Pedro cayó en el pecado y pienso que es difícil cometer un pecado más grave que el que cometió Pedro contra nuestro Señor Jesucristo en ese momento, porque él juró por el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que no conocía a Jesús y se puso a maldecir para que le creyeran. Y Jesús en ese momento le miró y Pedro no soportó. Pedro comenzó a llorar, porque eso es lo que pasa con un hijo de Dios. No significa que no pequemos, pero significa que seremos guardados sin caída, para que estemos por siempre en su gloria, porque Cristo pagó todas nuestras deudas y estaremos con Él por siempre. Amén. Dios nos bendiga.